algo pesado para utilizar un término. Veo caritas, veo cabecitas asintiendo. Lo que quiere decir, por supuesto, que todos los hemos sentido. Sin embargo, nuestro expositor nos va a plantear una alternativa diferente. Comités de seguridad y salud en la empresa. ¿Tediosa obligación u oportunidad real? Venezolano de nacimiento. Experto en el área de seguridad laboral, asesor además, tanto para empresas de Venezuela como de otros países de América Latina, con una maestría en seguridad laboral, casado con 2 hijos, unos gemelitos de 6 años, Diego y María. Se define como un acólito, un seguidor. Si dijéramos que cuál es su hobby, me dijo la tecnología, soy un tecnófilo. Señoras y señores, desde Venezuela, con el corazón y el cariño que sabemos recibirle, es un placer presentar a ustedes a Edgar Caraballo. Bienvenido, Edgar. Gracias. Bueno, gracias a Copardón por esta oportunidad de acercarme a ustedes y conversar un poco de las experiencias en la parte de seguridad y salud laboral. Pues bien, gracias por la presentación. Yo vengo de Valencia. Valencia está en Venezuela, en el estado Carabobo. Allá está el centro industrial de Venezuela. Tenemos a General Motors, a Ford, a varias empresas grandes, Bristol Firestone, Goodyear, de las cuales algunas veces he trabajado con ellos y otras he asesorado. Somos así como la Detroit de Venezuela. Claro, también tenemos similares problemas de Detroit. Ok, venimos a hablar sobre los comités de seguridad y como lo decía nuestra presentadora, siempre tenemos esas ideas preconcebidas del comité y es lo primero que vamos a hablar, pues, qué es lo que pensamos sobre los comités. Cuando uno viene a una presentación, siempre hace una investigación del estado del arte, ver qué es lo que está pensando la gente y te paseas por internet y buscas frases que resuman más o menos qué es lo que está pasando. Pues bien, estas son las frases que yo me conseguí. Un comité es una reunión de personas que individualmente no pueden hacer nada, pero que juntos pueden decir que nada se puede hacer. Esto es un comediante de Estados Unidos, el señor Fred Allen. Otra frase de Napoleón I. Cuando quiero que un asunto no se resuelva, lo encomiendo a un comité. Bueno, habría que estudiar a ver si podemos llegar hasta Napoleón y verificar que la fuente es exacta, pero es en lo que pensamos muchos de lo que puede ocurrir con un comité. Yo vengo acá a decirle algunos claves, algunos tips, algunos elementos que les pueden ayudar. Algunas llaves, pero recuerden como las llaves. Las llaves pueden abrir puertas, pero también cerrarlas. Entonces queda de parte de ustedes saber cómo manejar esas llaves. Vamos a los orígenes y bueno, aquí nos podemos extender rápidamente a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT. Vamos a hablar un poquito de historia, de dónde venimos todos, porque siento que todos tenemos un origen común. Después de terminar la Primera Guerra Mundial, nos organizamos en la Sociedad de Naciones y se crean los subsistemas. Entre uno de los primeros subsistemas que se organizan está el del trabajo y se crea la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo propone los convenios. Los convenios son elementos de adopción libre por cada uno de los países. Cuando los adoptamos, decimos que vamos a cumplir con ellos, es decir, no es obligatorio, evidentemente, es supranacional. En Venezuela, en nuestro caso, cuando asumimos un convenio, ese convenio pasa a ser supraconstitucional, es decir, que está al mismo nivel que la Constitución, por ser un convenio internacional. Pues bien, entre los convenios que tenemos en común entre Venezuela y República Dominicana está el 183 y está relacionado con la Organización de los Sistemas de Seguridad. Por ahí podemos empezar. Hay unas grandes coincidencias entre las fechas
del desarrollo de la seguridad laboral entre Venezuela y República Dominicana, y esto se puede a lo mejor entender por el hecho mismo de pertenecer a la Organización Internacional del Trabajo. Pues bien, en el desarrollo de los 80 surgió la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en Venezuela. Eso es una ley marco donde se inició la seguridad laboral de Venezuela. Es una ley muy bonita, pero que estaba muy limitada porque era una ley muy sencilla. Para el 2005, y veo la coincidencia también con la fecha de los cambios en República Dominicana, surge una gran reforma. Esa reforma la amplía muchísimo y la crea casi que reglamentaria. Mucha gente en Venezuela dice que la LOTCIMAT, como la decimos en Venezuela, es muy reglamentaria porque tiene muchos elementos técnicos que podemos observar en cualquier reglamento, pero que, por ejemplo, en República Dominicana, ustedes lo pueden ver en el 522, en su reglamento de la seguridad. Pues bien, hay una relación muy cercana entre esos dos. En la LOTCIMAT habla de los comités y en el reglamento también hablamos de los comités. ¿Qué es el comité? El comité es un espacio donde nos encontramos, es un espacio de equilibrio donde podemos conversar sobre seguridad laboral. Evidentemente que es una línea muy delgada donde está patrono y trabajador tratando de mejorar la seguridad laboral. Es un sitio de encuentro donde podemos protagonizar y darle forma a ese trabajo que llevamos en seguridad laboral y que nos puede apoyar, pero vamos a ver en cómo lo podemos ayudar. ¿En qué nos parecemos entre Venezuela y República Dominicana en los comités? Pues bien, tenemos la misma estructura básica de lo que son los comités. Tenemos similares responsabilidades, pero hay una gran diferencia en la conformación. Por ejemplo, aquí en República Dominicana y en el resto de Latinoamérica, los comités de seguridad, por ejemplo acá, se hacen a partir de 15 trabajadores. En Venezuela no. En Venezuela se hace desde un trabajador. Entonces, imagínense la cantidad de comités de seguridad laboral que manejamos en Venezuela. Es bastante y bueno, hay bastante trabajo que hacer. Ok, ¿qué hace ese comité? Ese comité para nosotros lo que hace es impulsar, mejorar, ayudar a la seguridad laboral. Evidentemente que tiene varios pilares básicos. Esos pilares básicos los compartimos. Por ejemplo, evaluar. ¿Qué va a evaluar? Las condiciones de seguridad laboral. Eso lo podemos encontrar en cualquier tipo de comité a nivel mundial. Promover la seguridad laboral. Y ya vamos a hablar un poco de promover, de cómo pueden promover la seguridad laboral. Y también está la parte de investigar. ¿Qué van a investigar? Pues bien, los hechos que ya han ocurrido, los hechos lamentables como accidentes y como enfermedades ocupacionales. Ok, una breve reseña de cómo está Venezuela y cómo ha crecido actualmente los comités. Pues bien, vemos cómo en el comercio han aumentado su registro, allá hay un registro, el INCESEL registra los comités, el INCESEL es como la Dirección General de Seguridad aquí en República Dominicana. Hay un registro que nos dice que ha aumentado el comercio en un 28%. En la industria manufacturera ha aumentado un 14% y en la construcción un 10%. Pues bien, se entiende que siempre el comercio es una amplia mayoría, la industria manufacturera le sigue y después la construcción. Por cada tipo de obra se tiene que seleccionar un comité o se tiene que realizar un comité de seguridad. Ahora vamos a hablar bien, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Qué impulsa a un comité? ¿Qué lo lleva a ser algo positivo para la organización? Pues bien, ya lo estamos hablando,
la ley. Básicamente la ley es lo primero que nos va a impulsar. Los convenios, las leyes nacionales, queremos evitar multas, queremos cumplir con nuestra nación y eso nos impulsa a tomar los comités. Muchas veces, cuando somos contratistas, es el contratante. Entonces, no me he organizado. Entonces, cuando el contratante me dice, oye, tú tienes que cumplir completamente con toda la parte de seguridad, entonces es que nos organizamos y empezamos a realizar este tipo de elementos. Otras veces, lo he observado muchas veces, es que es por imagen, porque es una moda. Muchas veces cuando empiezan los sistemas de seguridad, los sistemas de gestión, y se popularizan, es que empezamos a organizarnos con los sistemas de gestión. Cuando tenemos una competencia o cuando queremos internacionalizarnos, es que empezamos a tomar en cuenta todo este tipo de leyes y todo este tipo de elementos, y es cuando realizamos correctamente lo que deberíamos haber hecho desde un principio. ¿A dónde nos lleva todo este tipo de elementos? Lamentablemente nos lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque no son las razones correctas, no son las cuestiones que nos deberían llevar a la raíz del problema. Vamos a quitar las capas, y vamos a llegar al corazón. ¿Qué debería ser eso que impulse al comité? ¿Qué debería ser eso que nos lleve a ser mejores en seguridad laboral? Cuando la seguridad laboral en verdad se inserta en el ADN de la organización, cuando está completamente relacionada con nuestro trabajo. Yo les voy a echar un cuento. Yo tenía un señor que contraté para que me diera un curso de montacargas, forklift. Ese señor, yo estaba con él asistiéndole a ver cómo estaba dando el curso, y cuando terminamos yo no tenía vehículo. Entonces le dije, oye, por favor, llévame hasta mi casa, y gustosamente me llevó. Cuando yo me monté en el vehículo, yo inmediatamente me coloqué mi cinturón de seguridad. Él nunca se lo puso. Él iba en el vehículo, me llevó hasta allá, yo no le comenté nada. Cuando llegamos, chévere, no pasó nada, se va. Yo a esa persona nunca más la contraté. Porque lamentablemente no tiene los valores que representa mi organización. Si tú eres una persona que das adiestramiento en la parte de seguridad laboral y justamente en vehículos, que no te pongas el cinturón de seguridad representa una falla grave. Es decir, que no está relacionado con tu psique. Entonces, si no hay esa relación fuerte entre nosotros y la seguridad laboral, siempre tiende a haber un fracaso. ¿Qué pasa con ese ADN? Con ese valor de la seguridad laboral. Pues bien, esta se transmite fácilmente. Por ejemplo, mis hijos, cuando se van con su abuelo, que su abuelo los lleve, inmediatamente les dice, abuelo, ponte el cinturón de seguridad. Se transmite dentro de nuestros empleados. Es el empleado que le dice a otro, oye, utiliza tus equipos de seguridad laboral. Es una persona que no tiene que ser obligada para realizar lo que tiene que hacer. Es decir, tú no contratas a un supervisor que tiene que supervisar a alguien que debería cumplir con sus funciones. Es lógico, ¿no? Pero siempre lo hacemos. Es parte de la política, pero no es esa política que manejamos memorísticamente, y que muchas veces cuando tú estás auditando un sistema de seguridad, viene el trabajador asustado y tú le preguntas sobre la política y empieza a decir palabras que ni él mismo comprende. Tiene que ser más bien un mantra. Es una
frase que representa lo que significa la seguridad para nosotros. Cuando tenemos esa raíz, sí podemos tener éxito con la seguridad laboral. Ok. Aquí está la piedra filosofal de la seguridad laboral. Esta es la piedra que convierte el plomo en oro. El programa de seguridad laboral. Por ejemplo, cuando estamos en una organización y vamos a hacer un nuevo desarrollo de un nuevo producto, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues bien, hacemos un plan. Llamamos a ingeniería, llamamos a mercadeo, mercadeo hace su focus group, vamos a ver si el producto sirve, vamos a ver dónde vamos a comprar la maquinaria, llamamos a ingeniería y le decimos, necesitamos un espacio, necesitamos hacer compras. Es una relación de toda la organización para un producto. Eso mismo es el programa. Es una relación general de toda la organización para llegar a un producto. ¿Y cuál es el producto? La seguridad de los trabajadores. Tenemos que organizar un buen programa de seguridad para tener un excelente desempeño con seguridad laboral. Ok, acá vamos a hablar bien del comité. En Venezuela, a unos 400 kilómetros de Caracas, está el estado Barinas. En el estado Barinas hay un lugar que se llama Peraza. En Peraza hay unos ríos muy caudalosos, muy bonitos, y en esos ríos se practica el rafting. Imaginemos a 6 personas que no se conocen, que se meten a un bote, se ponen unos chalecos de seguridad, se ponen un casco y tienen a otra persona que les está diciendo qué es lo que van a hacer y se meten al agua, a un río que tiene curvas, que tiene pendientes, que tiene escollos, que tiene remolinos y que no sabes qué es lo que viene en la siguiente curva. Pues algunas veces pasa así en nuestros comités. ¿Quién es el que nos guía? Bueno, nuestro asesor, esa persona que está allá atrás y que nos está guiando y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Rema tú más para un lado, rema tú más para el otro. Cada quien tiene su competencia, cada quien tiene su punto y cada quien va impulsando hacia un mismo sitio ese bote o ese comité. Pues así lo enfrentan muchos de nuestros trabajadores. Muchas veces el trabajador llega, no tiene mucha idea de lo que hace exactamente el comité y empieza a navegar ese bote y se encuentran con muchos escollos. ¿Qué ocurre? Que no tenemos claro lo que hace el comité y pasan varias cosas. Una de las cosas que yo he analizado mucho en los comités es esto, el síndrome del conejo de Alicia. Tomo una responsabilidad, porque evidentemente que organizarse y quedarse en un comité es una responsabilidad, pero no tengo claro mi tiempo, cómo distribuirlo. Entonces muchas veces el comité no es una prioridad. No es una prioridad y entonces no entro, salgo rápidamente y las decisiones que se deberían tomar no se toman. No se toman porque simplemente las personas no pueden asistir. Entonces, esto es uno de los elementos que tienen que ser puestos en la mesa de inicio cuando alguien quiere optar al comité. Claro, tenemos que recordar que el comité es algo voluntario, completamente voluntario. Pero además de eso tenemos que decirle, si es voluntario, pero tú tienes responsabilidades y esas responsabilidades las asumes y tienes que compartir con mucha gente un tiempo por lo menos para proyectar lo que estás haciendo en tu trabajo. Otro elemento son las visiones diferentes y evidentemente que siempre vamos a encontrar visiones diferentes, pues es natural.
las personas tienen diferentes expectativas, los empleadores tienen diferentes expectativas, los trabajadores tienen diferentes expectativas, pero eso hay que tratar de homogeneizarlo. ¿Cómo lo hacemos? A través del adiestramiento. Y es básico, es necesario que ese comité tenga el mismo adiestramiento. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de adiestrar a una parte o a otra parte y no se comparten las mismas claves. Entonces, cuando organizamos y cuando conversamos, no tenemos la misma relación, no sabemos de qué es lo que estamos hablando. Otro elemento es la desmotivación. Lamentablemente es un elemento muy recurrente. La gente inicia muy bien, está muy chévere con su comité, pero como no hay innovación, como nada ocurre relativamente interesante, la gente se desmotiva. Y es que el comité es un elemento de innovación, de creatividad. Si no hay ese elemento, mucha gente se sale del comité. Las agendas. Yo sé que hay agendas y puntos que muchas veces se quedan dentro de esa agenda. Pero esas agendas inmóviles son lo peor que le puede ocurrir al comité. Esos puntos que tenemos años y años discutiéndolos y nunca salen de ahí. Entonces tenemos que darle dinamismo a eso. Y ya le vamos a hablar cómo se pueden dar ese dinamismo para el comité. Aquí está uno de los puntos más centrales de mi presentación. La falta de cooperación. La falta de cooperación es uno de los problemas laborales más grandes del mundo. No solo en la parte de seguridad laboral, sino en la parte productiva, que es uno de los elementos más importantes de cualquier nación. ¿Qué pasa? Cuando no cooperamos, gastamos más. Eso es un hecho. Es decir, cuando no cooperamos, necesitamos más recursos, necesitamos más tiempo, necesitamos más personas para hacer lo mismo. Si obtuviéramos cooperación, evidentemente que pudiéramos hacerlo más rápido y más eficiente. ¿Quién paga la falta de cooperación? Los consumidores, porque eso no se carga al precio. Los accionistas, no, eso no tiene nada que ver con el accionista. Eso lo pagan los trabajadores. ¿Cómo lo pagan? A través de accidentes, a través de enfermedades, a través de lesiones y evidentemente que la empresa, a través de la falta de productividad. Hay en internet una serie de charlas que se llaman TED, Technology, Education and Design. Esto simplemente son charlas muy buenas a nivel mundial donde se organiza la gente a compartir ideas. Entre esas ideas entre esas charlas está una disculpen que no me recuerdo el nombre de la persona, voy a buscar entre mis notas, de Steven Johnson. Steven Johnson habla de dónde vienen las ideas, de dónde vienen las buenas ideas. Pues bien, tenemos ese concepto de el eureka. Es decir, en algún momento la idea llegó, ocurrió y esa persona dijo, eureka, he llegado al hecho que quería. Así como Doctor House, la serie de televisión que hace unos años estaba, donde él de repente llegaba a la epifanía y sabía cuál era la enfermedad que tenía. Pero recordemos que Doctor House tenía un equipo, él no lo hacía solo. Pues bien, en esta charla, este señor habla de que una persona llamada Dunbar, un investigador, investigó de dónde vienen las ideas, por qué, cómo se organizan las ideas o esas buenas ideas. Pues bien, él se fue a unos laboratorios de investigación, observaba a los científicos, observaba cuando estaban en un microscopio, cuando estaban en las reuniones, cuando tomaban sus notas,
y él quería ver en qué momento decían, esta es la idea. Pues bien, es cuando se reúnen los científicos y hablan de sus problemas, hablan de los elementos que no les salieron bien, que sí les salieron bien, y eso les da ideas a otros. Cuando nos reunimos es que podemos llegar a esas ideas. Las ideas son como la red, son como una red neuronal que se van conectando. Y cuando las ideas se conectan es que llegamos verdaderamente al conocimiento. Es decir, que simplemente siempre hay un equipo que llega a una idea. Cuando la idea se conecta es que podemos llegar a ella. Ok, este tema es de Yves Moreau. Yves Moreau es un consultor de grandes empresas a nivel mundial, de las de 500 del Fortune, de la revista, y él habla sobre gerencia en una charla TED. Él habla sobre gerencia y habla de que los enfoques gerenciales que existen a nivel mundial en este momento tienen dos pilares. Uno es el hard y otro es el soft. El hard tiene que ver con crear y crear más burocracia. Es decir, tenemos un problema, creamos un departamento. O el soft, que es simplemente aplanar la organización. Él habla que entre sus consultorías él ha identificado que los dos enfoques están malos. No me voy a detener mucho porque él dice que están malos, pero propone un estilo de gerencia un poco diferente que él resume en simplicidad inteligente. ¿Qué es la simplicidad inteligente? Básicamente, primero hay que entender qué hacen las personas. Muchas veces cuando una secretaria, por ejemplo, integra un comité o un asistente técnico, no tiene el concepto general de qué hace su organización. ¿Por qué? Porque no conoce los puestos de trabajo, no conoce qué hace un obrero, no conoce qué hace un vendedor que está en la calle. Pude haber cambiado la palabra al concepto más similar que es energía, pero no llega exactamente a lo que dice la palabra en inglés, que creo que lo estaba nombrando anteriormente el expositor antes que yo. El empowerment es dar poder, sentir que pueden hacer algo. Es inútil colocar a una persona a hacer algo y después decirle que no lo haga. Entonces, ¿para qué la contrataste? Esa persona no es lo suficientemente madura y adulta para tomar decisiones. Pues bien, tienes que proponerlas y tienes que aceptarlas. Entonces, si no llegamos a ese nivel, evidentemente que el comité fracasa. Eliminar las barreras de la autosuficiencia. Claro, si yo estoy hablando de un equipo, no puedo ser autosuficiente. Y muchas veces, no tanto en la parte obrera, sino en la parte gerencial, pues decimos, no, yo soy el que está en la posición correcta y nadie más me va a sacar de ahí. Entonces la autosuficiencia nos aísla y rompe el equipo. Si no tenemos equipo, lo perdemos al comité. Recompensar es un paso clave. Todo el mundo necesita una forma de estímulo, de sentir de que tu trabajo de alguna forma es valorado. Tú tienes que recompensar, no solo al comité, sino a los trabajadores. Igualmente castigar. Otra cosa que es importante es tener la sombra de las acciones. La sombra de las acciones es entender que nuestras acciones tienen repercusión. Tienen repercusión no solo directamente conmigo, sino con los trabajadores. Cuando yo tomo una acción, esas acciones pueden repercutir con la salud y con la vida de otra persona. Si yo no siento esa sombra,
no me comprometo. Entonces es interesante de que esto esté bien entendido por los participantes del comité. Tus decisiones no solo afectan tu vida, sino la vida de otras personas directa e indirectamente. Porque hasta a lo mejor hasta la familia puede ser influenciada por una decisión que tú tomes. Ok, ¿reconocen a este señor? A lo mejor no porque él no, con esa fotografía no fue tan popular. Pero este es el señor John Nash. A lo mejor en el 2001 vieron una película que se llamaba Mentes Brillantes, con Russell Crowe. Ajá, ok, chévere. Él, claro, la película habla mucho sobre su enfermedad, sobre el problema psicológico que él tenía. Pero él es una de las personas que formula el equilibrio de Nash en las teorías del juego. Les explico qué es las teorías del juego. Las teorías del juego simplemente es un elemento de la economía que mucha gente ha estudiado y que llevó al señor Nash en 1994 a recibir el premio Nobel sobre su propuesta de cómo manejarse con otro antagonista, vamos a decirlo así. Es decir, que si yo sé las reglas, yo tengo las reglas claras, yo puedo saber cómo actuará mi contrario. Puedo prever cuáles son las acciones. Y esto se puede explicar más fácilmente por la destrucción mutua garantizada. Por ejemplo, cuando Estados Unidos y Unión Soviética estaban en la Guerra Fría, pues bien, evidentemente que si Estados Unidos sabía que si enviaba un cohete nuclear, vendría otro y al final terminarían los dos perjudicados. Pues bien, eso es algo de la teoría del juego, es saber cuál va a ser la acción de mi contrario. Puede ser que sea aplicada a la economía, por ejemplo, en la última crisis que tuvieron la gente en Grecia, también se aplica. El señor Tsipras colocó a un ministro de Economía que justamente es un teórico sobre este campo y tiene que ver con que, bueno, los alemanes son los acreedores, los griegos son los deudores y que cualquier acción de los dos lados va a tener consecuencias. Esto es lo que nosotros pudiéramos resumir en el ganar-ganar. Ganar o ganar. Si sabemos cuáles son las acciones de un lado, van a tener una representación para el otro. O ganar-perder. ¿Cómo podemos manejar esta teoría de la mejor forma? La mejor forma para manejar esta teoría es con las reglas claras. Si las partes conocen claramente cuáles son las consecuencias de cada acción, evidentemente que tú puedes prever cada acción que tú tomes. Si cuando yo tomo una acción, yo ya tengo previsto cuál va a ser la acción de respuesta, o a lo mejor me abstengo, o a lo mejor la tomo porque ya sé cuáles van a ser mis consecuencias. Entonces, es una teoría que se aplica a cualquier campo. Es decir, que deberíamos prever en el equilibrio de los comités cuáles van a ser nuestras acciones y cuáles van a ser las posibles consecuencias de cada acción que tomamos. Por último, yo les voy a hablar un poco sobre una historia que no he podido confirmar verdaderamente si es real, pero involucra a una empresa química y el compromiso con la seguridad. Esta persona, y no voy a nombrar la marca porque como no estoy seguro, entonces la voy a dejar como una fábula. Pues bien, esta persona llegó de Francia a Estados Unidos. Estados Unidos casi estaba entrando a la guerra civil. Él era un fabricante de pólvora. Cuando llega a Estados Unidos, la pólvora de Estados Unidos era muy mala y él propone una empresa y empieza a fabricar su pólvora. Claro, entre su fábrica las primeras veces tiene accidentes muy graves, y entonces los trabajadores no querían asistir.
Él dice, bueno, el compromiso de mi parte va a tomar las reglas de seguridad máximas. Es más, yo voy a colocar dentro de mis instalaciones a mi familia para demostrarle a mis trabajadores de que en caso tal de que haya un accidente que involucre la pólvora, ellos van a estar ahí. Eso tiene que ver con el compromiso con la seguridad laboral. Por último, un pensamiento de Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson es uno de los pensadores, yo diría, contemporáneos de los más prolíficos e interesantes. Él está enfocado a la parte educativa, pero cualquiera de sus ideas pueden ser aplicadas a la gerencia. Y él dice, entre uno de sus pensamientos, que no podemos avanzar viendo a través del retrovisor. Lo sé, suena muy bonito lo que estoy diciendo. Pero no podemos seguir pensando que las cosas van a seguir igual. Todos podemos hacer el cambio. Como dice una amiga mía, lo que creo, lo creo. Muchas gracias. En el CD tiene la presentación, pero yo les hice algunas modificaciones. Si quieren descargarla de internet, ahí está una dirección. Ahí está la presentación actualizada. Estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias a Edgar por compartir con nosotros su conocimiento, sus informaciones de una manera sentida. Me encantó la sencillez, me encantó la invitación a producir sinergias, a liberar algunas limitaciones